Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con el tema que comenzamos la clase pasada. Entonces, decíamos que este tema es la solución de las ecuaciones de estado. Entonces, las ecuaciones de estado al final de cuentas es una ecuación diferencial, solo que matricial. Entonces, la solución, si esta es nuestra ecuación diferencial, aunque ya sabemos que nosotros vemos el caso matricial, pues es de todos modos encontrar esta función x de t, ¿no? La función x de t que satisface esa ecuación. Entonces decíamos que para analizarlo de una manera más sencilla, pues comenzábamos con el caso escalar y la solución que encontramos en el caso escalar la escalamos y la pasamos a una ecuación matricial, ¿sí? Entonces, consideramos nuestra ecuación de estado, pero de forma escalar. Y vamos a ver dos soluciones. La primera es el caso homogéneo. En el caso homogéneo no tenemos una señal de entrada, entonces esta u de t, esa señal u de t que aparece en la ecuación, pues no va a estar, ¿no? O va a ser igual a 0. Entonces nuestra ecuación de estado se simplifica y nos queda esto de aquí. Pues decíamos que planteamos una primera solución escrita de forma general como una serie de potencias, esta que tenemos aquí. Y luego, ya que planteamos esta solución de forma general, una serie de potencias, pues la sustituimos en la ecuación, la función y su derivada. Entonces, ya que la sustituimos, encontramos estas igualdades entre los coeficientes a ambos lados de la igualdad. Si nos está diciendo que esta x punto es igual a esta ax de t, entonces los coeficientes para todas las potencias deben de ser iguales, ¿sí? Para que se cumpla esta igualdad. Entonces, haciendo eso, al final llegamos a una nueva expresión para la función x de t. ¿Sí? Todos los coeficientes están escritos en términos de la a que nos queda multiplicando la señal x, ¿sí? O la función x, y del coeficiente b0. Después ya vimos que ese b0 pues es la condición inicial. Si nosotros evaluamos la ecuación o la función x de t en un tiempo igual a 0, nos queda que todo esto sería 0 porque todo depende de t y la condición inicial x de 0 sería igual a b0. Entonces todos los b0s que teníamos en la expresión para x de t lo pasamos o lo cambiamos por la condición inicial. Entonces, factorizando esta condición inicial, nos queda esta expresión para x de t. Entonces, esto es la función exponencial dada en una serie. Entonces, al final tenemos que x de t es igual a esta serie que nos representa la exponencial elevada a la a por t, que son estos términos que aparecen aquí, por la condición inicial que es x de 0. Entonces, esta es la solución en el caso escalar. Entonces, la pasamos a una solución para el caso matricial y simplemente haríamos el cambio a matrices y vectores. Esta x de t, pues ahora va a ser un vector. La a escalar que aparece aquí en la exponencial, pues sería nuestra matriz A. Y x de 0, pues no sería una sola condición inicial, ahora sería un vector de condiciones iniciales, ¿sí? Para cada x de t. Entonces, nuevamente, x de t pues es nuestro estado, son las variables de estado, dado en un vector. X de 0 son todas las condiciones iniciales para cada una de las variables. A es la matriz de estado.
Entonces, esa expresión que tenemos aquí es exponencial elevado a una matriz, se conoce como una matriz exponencial. Y no es más que, si tenemos esta matriz A, calcular el exponencial de cada uno de los elementos que aparecen en esta matriz A. Entonces es una matriz de exponenciales elevados a cada uno de los elementos de la matriz A. Mencionamos también algunas propiedades de la matriz exponencial y hasta ahí habíamos llegado, me parece. Entonces, esto era para el caso homogéneo, donde nuestra señal de entrada, U de t, era igual a 0, no teníamos ninguna señal de excitación para nuestro sistema. Ahora vamos a ver el caso no homogéneo, cuando sí hay una señal de entrada, cuando sí tenemos una señal U de t. Entonces, la simplificación que habíamos hecho, pues ya no la podemos hacer. Nos vamos a tener que quedar con ese término B por U de t. Entonces, de esta ecuación inicial, nuevamente es el caso escalar, pero ahora sí tenemos una señal de entrada. Vamos a poner de un solo lado de la igualdad las x de t, x y x punto, y del otro lado dejamos a b por 1. Entonces nos quedaría esta expresión. Después podemos multiplicar a ambos lados de la igualdad por un exponencial elevado a la menos a por t. Entonces nos quedaría un exponencial a la menos a por t por todo este lado de la igualdad, que es x punto menos a por x de t, y luego b u de t también elevado, multiplicado por un exponencial a menos a por t. Como lo estamos haciendo de ambos lados de la igualdad, pues la ecuación no se va a modificar. ¿Sí? Entonces, hacemos esta operación de multiplicar toda la ecuación por el exponencial elevado a la menos a por t. Y luego vemos que este término que tenemos a la izquierda, este de aquí, exponencial a menos a por t, que multiplica x punto menos a x de t, es igual a la derivada de un exponencial por x. Esto es lo mismo que la derivada de el exponencial por x. ¿Sí? Entonces, viendo esto, sabiendo que tenemos esta igualdad, entonces podemos sustituirla en la ecuación. Entonces, en lugar de tener esto de aquí, lo podemos cambiar por la derivada del exponencial por x de t. Entonces ya nos queda una ecuación en la que sí tenemos una derivada, pero ya no aparece x punto. ¿Sí? Esto de aquí. Y bueno, la otra parte queda igual. B por u por el exponencial. Entonces, como tenemos una derivada ya expresada de este lado, entonces aplicamos la función integral. Entonces, nos va a quedar la integral de toda esa derivada y luego del otro lado la integral de b por u de t por el exponencial. ¿Sí? Entonces, de este lado pues no tenemos problema. Como tenemos la integral de la derivada, pues se van a cancelar y nos va a aparecer una condición inicial. Entonces, nos va a quedar esta misma función porque se van a cancelar esta integral con esta derivada, pero pues sí va a aparecer una condición inicial. Entonces nos quedaría esa misma exponencial por x menos la condición inicial, menos x en 0. Y de este lado pues no podemos hacer más, ¿no? Nos va a quedar la integral expresada de todo esto que tenemos aquí, b por u por el exponencial. Entonces, lo que podemos simplificar es el lado izquierdo, porque se cancela la integral con la derivada. Lo único que agregamos es esta condición inicial. Entonces, de esta ecuación
de toda esta ecuación, pues ya podemos despejar x de t. Entonces, si despejamos x de t, pues este término, esta condición inicial, la pasaríamos del otro lado de la igualdad, y este exponencial que tenemos aquí multiplicando a x de t pasaría también del otro lado dividiendo o cambiando el signo de la potencia del exponencial. Si nada más lo cambiamos, pues pasaría multiplicando por un exponencial a la a por t. Si lo pasamos dividiendo, pues igual al hacer la división se va a cambiar el signo de este exponencial. Entonces nos quedaría este exponencial elevado a la a por t, ya con signo positivo, por este x de 0, que es esto que tenemos aquí, y luego este exponencial ya con signo positivo multiplicado por toda esta integral. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Nada más que juntamos los exponenciales. Tenemos un exponencial a menos a tau expresado para la integral, y es exponencial a menos a por t. Entonces nada más están aquí juntos, no nos quedan multiplicados, entonces pasarían como una suma, los juntaríamos como una suma. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos los dos exponenciales. Entonces esto que tenemos aquí es la solución que ya habíamos encontrado, la solución homogénea. Entonces esa parte ya la conocemos. Y esta otra parte, esta parte de la integral, es lo que conocemos como la solución forzada. ¿Sí? La solución que tenemos, o la salida que tenemos para nuestra ecuación, la solución cuando sí tenemos una señal de entrada. Pues en realidad, al hacer el análisis para el caso no homogéneo, con una señal u de t, nos estaría dando las dos soluciones, la parte forzada y la homogénea, pero pues esta ya la conocíamos. ¿Sí? Esta es la que ya habíamos calculado inicialmente, pero analizando este caso, pues nos dan las dos. Entonces, esto nuevamente es para el caso escalar. Lo podemos pasar a el caso matricial, únicamente cambiando lo correspondiente por matrices o vectores. Entonces, x de t, nuevamente que aquí nada más era una función, pues nosotros tenemos un vector de funciones, ¿no? Que son las variables de estado. Esta parte, pues ya sabíamos cómo cambiarla. Nos queda la exponencial, la matriz a por t, y por un vector de condiciones iniciales. Y luego en esta parte de aquí, vamos a seguir teniendo la integral. Esta b ahora es el vector b o matriz b, dependiendo de cómo nos quede la representación en espacio de estados. U de tau seguiría siendo u, pero puede ser un vector si es que tenemos muchas entradas. Y este exponencial elevado a la a t menos tau aparecería igual, pero esta a sería la matriz a de la representación en espacio de estados. Entonces, escrito en forma matricial, nos queda esta expresión. Entonces, nuevamente, este exponencial elevado a la a por t es la matriz exponencial, que también podemos escribir como esta matriz phi de t. De hecho, aunque sabemos que es este exponencial, pues es más común encontrarla representada de esta forma, por la matriz phi de t. Simplemente es otra forma de escribirlo, ¿no? Pero este es más común, aunque sabemos que es la exponencial elevada a la a por t. Entonces, la exponencial elevada a la a por t, ya dijimos, es la matriz phi de t, o la conocemos como la matriz phi de t, y entonces esta exponencial elevada a la a t menos tau sería la matriz phi, pero evaluada en t menos tau. Entonces, cualquier matriz exponencial la podemos escribir como matriz phi, nada más que hay que acomodar el argumento de la función, ¿sí? Dependiendo de cómo tengamos nuestra matriz exponencial. Entonces, al final del
el caso no homogéneo, podemos obtener la solución completa de toda la ecuación de estado, que sería esta expresión de aquí. Entonces, si nosotros queremos encontrar la solución de cualquier ecuación de estado que nosotros tengamos, tendríamos que calcular esta expresión. Esta exponencial por la condición inicial más integral de esta multiplicación de funciones. Y entonces, esto que tenemos aquí, esta integral, como tenemos funciones ahí multiplicadas, se conoce como la integral de convolución. Entonces, a lo mejor calcular esa integral de convolución con escalares no resultaría tan complicado. De todos modos es un poco largo, ¿no? Pero se puede hacer, no estaría muy complicado de resolver. Pero ya hacerlo para el caso matricial, pues sí es un procedimiento un poco más largo y más tardado. ¿Sí? Entonces, sí se complica un poquito más. Entonces, no se soluciona o no se busca la solución de la ecuación de estado calculando esta integral de convolución, porque pues sí es un procedimiento más complicado y laborioso. Entonces, para solucionar esta ecuación o para darle solución a la ecuación de estado, vamos a encontrar una forma de calcular esta matriz, de manera que nos podamos evitar darle solución a esa integral de convolución, para que sea un procedimiento con pues álgebra más sencillo, con la transformada de Laplace o con diagonalización de matrices, ¿sí? Sin meternos directamente a esta expresión que tenemos aquí. Sí vamos a hacer integrales, porque de todos modos nos va a quedar integrales de algunos términos. El chiste es poder expresar esto como una sola función para ya no tener la integral de convolución, la integral de productos de funciones. ¿Sí? Entonces, para calcular esa matriz phi, vamos a ver dos métodos principales, es la transformada de Laplace y diagonalización de matrices. Para diagonalización de matrices hay dos casos, dependiendo de cómo nos quede la función, ¿sí? De qué características tenga la función. Y antes de pasar a esas dos soluciones o a esos dos métodos, vamos a mencionar muy rápido algunas características que tiene esta matriz phi, que sabemos que es la matriz exponencial. ¿Sí? La matriz o el exponencial elevado a la A por t. Entonces, muchas de estas propiedades que vamos a mencionar pues son las que ya conocemos para una función exponencial. ¿Sí? Solo que la pasamos a esta matriz phi. Entonces, la primera es, si tuviéramos la matriz phi evaluada en 0, sería lo mismo que tener la exponencial elevada a una potencia 0 por nuestra matriz A. Entonces, una exponencial a 0 sabemos que es, si fuera escalar, una exponencial a 0 sería 1, ¿no? Cualquier número a la 0 es 1. Entonces, como es un caso matricial, en lugar de 1, para los escalares, pues tenemos a la matriz identidad. ¿Sí? Y luego tenemos la matriz phi elevada a una potencia n. Entonces, eso sería igual que tener esa potencia n multiplicando al argumento de la matriz phi. Entonces, nos quedaría la matriz phi evaluada en nt. Entonces, esto es porque tendríamos aquí, podríamos escribir en lugar de esta matriz phi la exponencial. Y luego esta exponencial tenerla elevada a la n. Cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, las potencias se multiplican. Entonces nos quedaría la exponencial elevada a la nt por la matriz A. Entonces, por eso los argumentos solamente ahora se van a estar multiplicando, ¿no? N por t. Y luego tenemos la inversa de la matriz phi. Entonces,
nuevamente la matriz phi, sabemos que es la exponencial. Entonces, la inversa de la matriz exponencial, que es esto que tenemos aquí. Nuevamente tenemos una potencia elevada a otra potencia. Entonces, las potencias se multiplican. Entonces nos va a quedar elevada a la menos a por t. Y eso sería lo mismo que tener la matriz phi con argumento menos t. Porque nos va a quedar menos a por t. Sabemos que siempre va la a, entonces nos queda el menos t como argumento de la matriz phi. Entonces la inversa de la matriz phi es lo mismo que la matriz phi evaluada en menos t. Y luego tenemos una suma. Phi con argumentos T1 más T2. Entonces, nuevamente, como es una matriz exponencial, este T1 más T2 estarían apareciendo en la potencia de la matriz exponencial, ¿no? Aquí. Entonces, esto por las propiedades de los exponenciales, como tenemos la exponencial elevado a una suma, pues lo podemos separar como el producto de dos exponenciales. Y nos quedaría un exponencial con T1 por A y otro exponencial con T2 por A. Nos quedaría ese producto de esos dos exponenciales. Entonces, nuevamente, si regresamos a la notación con la matriz phi, cada uno de esos exponenciales pasarían a una matriz phi con argumento T1 y T2, que es esto que tenemos aquí. Y por último, tenemos esta propiedad para la matriz phi. Esta propiedad pues no viene directamente de las exponenciales como las cuatro anteriores, pero esta se obtiene a partir de buscar la solución de esta ecuación de estado por medio de la transformada de Laplace. Entonces, es de hecho lo que vamos a utilizar o a lo que vamos a llegar buscando la solución por medio de la transformada de Laplace. Entonces, esta aquí queda mencionada, pero vamos a ver cómo resulta ahorita. Entonces, algunas de estas propiedades pues las vamos a utilizar si es que estuviéramos trabajando con esas matrices phi, o sea, potencias diferentes o con varios argumentos, pero la más importante va a ser esta. Entonces, esta es una forma de calcular esta matriz phi a partir de la matriz A, calculando este SI menos A que ya hemos calculado, luego su matriz inversa, y ya que tenemos la matriz inversa de SI menos A, calculamos la transformada de Laplace inversa. Entonces, vamos a ver el primer método de solución. El primer método sería con la transformada de Laplace. Entonces, vamos a partir directamente de la ecuación de estado para el caso matricial. Un vector de derivadas de variables de estado. Aquí x de t es también un vector de variables de estado, las matrices A, B y U, dependiendo de cuántas entradas tengamos, pues puede ser solamente un elemento o un vector. Entonces, solucionar ecuaciones de este tipo, ecuaciones diferenciales, no importa si son escalares o si son matriciales, es más sencillo si lo hacemos con la transformada de Laplace. Entonces, directamente, así como está escrita, como está representada de manera matricial, vamos a aplicar la transformada de Laplace. Entonces, para x punto, que es un vector, pues vamos a tener x de s, que es el vector con las transformadas de Laplace de cada x punto que tengamos aquí, por s. Y luego, como nada más estamos solucionando una ecuación diferencial, pues estamos agregando o necesitamos agregar condiciones iniciales. Entonces, este es un vector de condiciones iniciales. Y luego tenemos A por X de T. Entonces, A es una matriz. Es una matriz que tenemos como coeficiente de X de T. Entonces, sigue igual A. Y para X de T sería simplemente X de S.
un vector con todas las transformadas de Laplace de cada una de las variables de estado que aparecen en X de t. Y luego tenemos B por U de t. B es una matriz, ¿no? Pero al final de cuentas es una matriz que está el coeficiente de U de t, entonces queda igual. Y U de t en Laplace sería U de S. U de S es un vector con todas las transformadas de Laplace de cada una de las U de t que aparecen en este vector. Entonces tenemos la misma ecuación de estado, pero ahora en S, en el plano S. Entonces es mucho más rápido, mucho más fácil darle solución a esta ecuación que directamente a una ecuación diferencial matricial. Entonces, ya que lo tenemos en Laplace, pues la solución sería X de S, ¿no? Tendríamos que despejar de esta ecuación X de S. Entonces, es un poco de lo que ya habíamos hecho, ¿no? En clases pasadas. Entonces, tenemos esta ecuación, pasamos de un solo lado de la igualdad todos los elementos que tengan X de S y del otro lado los elementos que no tienen. Entonces, nos va a quedar esta X de S y esta AX de S del mismo lado de la igualdad. Este lo pasamos del otro lado negativo y nos queda esto de aquí. Igual a B U de S y este menos X0, las condiciones iniciales, lo pasamos también del otro lado positivo. Entonces nos quedaría X0 más B por U de S. Y luego, de aquí tenemos que factorizar X de S. Entonces, si lo factorizamos así directamente, nos quedaría S menos A. Pero ya habíamos dicho, no podemos hacer la resta S menos A. Un escalar menos una matriz. Entonces, lo volvemos matriz, la S, multiplicándolo por una identidad. Una identidad que tiene el mismo tamaño, la misma dimensión que la matriz A. Entonces, decíamos que esto lo hacíamos para poder realizar esta resta y entonces ya podemos factorizar. ¿Sí? Entonces, ya que factorizamos, hay que despejar este X de S. Entonces, este SI menos A tiene que pasar del otro lado dividiendo como una matriz inversa. Entonces, nos queda SI menos A inverso por el X0 y SI menos A inverso por B U de S. Entonces, pasa del otro lado premultiplicando. Entonces, ya habíamos llegado a una expresión como esta cuando estábamos buscando la función de transferencia. Ya después lo que hacemos era la X de S que encontrábamos, sustituirla en la salida, en Y, ¿no? Y después encontramos la función de transferencia. Entonces, en ese caso, como estábamos buscando la función de transferencia, no teníamos condiciones iniciales. ¿Sí? Para funciones de transferencia, condiciones iniciales son 0. En este caso, como lo que queremos es darle solución a esa ecuación diferencial, a nuestra ecuación de estado, entonces sí consideramos condiciones iniciales. Entonces, nos aparece este término a diferencia de lo que ya habíamos encontrado, ¿no? Tenemos este término más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que cambia con respecto a lo que ya habíamos hecho cuando buscábamos la función de transferencia. Tenemos SI menos A inversa por condiciones iniciales. Lo demás ya lo habíamos hecho. Entonces, esta sería la solución, pero en Laplace. Entonces, nosotros queremos la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial es X de t. Nosotros tenemos una X de S. Para regresar o para tener la X de t, necesitamos a esta función, a esta expresión que tenemos aquí, aplicarle la transformada de Laplace inversa. Entonces, aplicamos transformada de Laplace a la ecuación diferencial para encontrar X de S. Ya que tenemos X de S, aplicamos transformada de Laplace inversa para encontrar o para volver a regresar al dominio del tiempo. Entonces, aplicamos la transformada inversa y además, recordando las propiedades de la matriz phi, podemos volver a
la expresión que ya habíamos mencionado para la solución. Entonces, esta x de s regresaría como un x de t. Esas son condiciones iniciales, son coeficientes, entonces queda igual. Y luego necesitaríamos la transformada inversa de esto que tengamos aquí, que ya habíamos dicho que podemos escribir como phi de t. Y luego esta expresión que tenemos aquí, como tenemos productos, serían o regresarían al tiempo como una integral. Y nuevamente tenemos la integral de convolución. Entonces, por los productos que tenemos aquí. Entonces, como regresa como la función integral, pues van a volver a aparecer esta b, esta u de s, pero b, u de t. Y esto regresaría sí como la transformada inversa, pero ya dentro de la integral de convolución. Esta sería la transformada inversa de esto de aquí. Pero como está dentro de la integral, pues los argumentos van a cambiar por la integral. Entonces, al final regresamos a la misma expresión y este análisis nos da esta ecuación de aquí, o esta propiedad de aquí. Entonces, la solución con la transformada de Laplace al final nos lleva a esta expresión. Entonces, con esta expresión vamos a calcular la matriz phi y hacemos las operaciones necesarias para calcular esta solución. Entonces, el método de la transformada de Laplace, al final a lo que nos lleva es a calcular esta matriz phi de esta forma. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con este método. Vamos a partir de un sistema, lo puse, de un sistema dado en espacio de estados de esta forma. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar esa matriz phi. Ya que tenemos a la matriz phi, entonces podemos encontrar la solución, tanto la parte forzada como la homogénea, es decir, esta expresión completa, la solución homogénea y la solución forzada. Pero lo primero es calcular esta matriz phi. Entonces, este va a ser el primer ejemplo. Entonces, el método que veamos, el siguiente, es un método que nuevamente nos va a permitir calcular esta matriz phi de una forma diferente, y después si queremos encontrar la solución, pues nuevamente tenemos que volver a esta ecuación. Entre los métodos de transformada de Laplace y el de diagonalización son para calcular estas matrices. Ya con estas matrices, encontrar la solución, encontrar x de t, pues sería con esta misma expresión. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejemplo de aquí. Entonces, tenemos ese sistema en espacio de estados. Hay que encontrar la solución homogénea y la solución forzada. Tenemos dos variables de estado, dos entradas, dos salidas. Y además, pues tenemos nuestro vector de condiciones iniciales, este x0. Perdón, había dicho que teníamos dos entradas. Tenemos una sola entrada, pero sí dos salidas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces, lo que mencionamos ahorita es solo de dónde viene la forma de darle solución a la ecuación de estado. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que realmente necesitaríamos hacer para encontrar esa solución.
Entonces, decíamos que lo primero es encontrar la matriz, a la matriz phi. Entonces, vamos a utilizar primero el enfoque de la transformada de Laplace. Entonces, con este método de solución, tenemos que la matriz phi es igual a la transformada inversa de Laplace de la matriz inversa de SI menos A. Entonces, lo primero que necesitamos es SI menos A. Ya teniendo esa matriz, calculamos su transformada inversa y después su transformada inversa, pero de Laplace. Entonces, lo primero es calcular SI menos A. Entonces, A es una matriz de 2 por 2. Entonces, la matriz identidad que necesitamos para poder hacer esta operación, pues también es una matriz de 2 por 2. Entonces, tendríamos S por una matriz identidad de 2 por 2, que sería 1, 0, 0, 1, y menos la matriz A. La matriz A es 0, 1, menos 3 y menos 4. Eso es SI menos A. Entonces, lo único que necesitamos ahorita para calcular esta matriz phi es a la matriz A. Entonces, ya sabemos la expresión de las ecuaciones de estado, ¿no? O de la representación completa es x punto igual a por x más b por 1. Y la salida es y igual a c por x más b por 1. Entonces, hay que acordarnos bien de cuáles son las matrices. Identificar A, B, C y D sin problema. Entonces, ahí ya tenemos S por I menos A. ¿Cómo queda la matriz SI menos A? ¿Cómo queda esta matriz? Queda S menos 1, el primer renglón, y el segundo 3 y S más 4. 3 y S más 4. Y ahora necesitamos la matriz inversa. ¿Cómo calculamos la matriz inversa? Como ese 2 por 2 está más sencillo, ¿no? Más sencillo que el ejemplo anterior que vimos. Pero pues el procedimiento es igual. Aunque es más rápido, sería igual. ¿Se acuerdan? Con su adjunta. Con la adjunta. Entonces, para la adjunta, para calcular la adjunta necesitamos los menores o los cofactores, si quieren ya calcularlos directamente, y luego sacar su matriz transpuesta. Entonces, podemos calcular los menores simplemente. Los menores de la matriz.
Ya voy a poner los menores de toda la matriz IJ. Ok, entonces, ¿cuál sería el menor del primer elemento? Del 1, 1, de S. S más 4. Nada más sería S más 4, ¿no? Entonces quitamos el renglón y columna. Y como es de 2 por 2, entonces solamente nos queda un elemento. Entonces directamente el elemento que nos quede. Si no, ya sabemos que tenemos que calcular los determinantes de los elementos o de la matriz que nos reste. En este caso, como es de 2 por 2, pues solo nos queda un elemento. Y luego del elemento 1, 2, del menos 1, ¿cuál es su menor? Tres. Y en el renglón de abajo, ¿qué iría? De 3, el menor de 2, 1. Menos 1. Y el último, S. S. Entonces, estos son los menores. Entonces, para los cofactores, en la matriz de cofactores, habíamos dicho que le agregábamos el signo. Entonces, lo podemos expresar como menos 1 elevado a la I más J. Entonces, depende de la posición, es el signo que vamos a tener. Entonces, donde la suma nos dé un número par, en la posición, pues vamos a tener un signo positivo, donde nos dé un impar, vamos a tener un signo negativo, ¿no? O podemos dibujar directamente la matriz de signos, como ustedes gusten. Y el signo va multiplicado por los menores. Entonces, ¿cómo nos queda la matriz de cofactores? S más 4, menos 3, 1 y S. S más 4, menos 3, 1 y S. Entonces, solo cambian los signos de los elementos que están en la posición donde la suma es impar. ¿Sí? O si hacíamos la matriz de signos, pues recuerden, empezábamos con más, menos, más, menos, y van a ir alternados por renglones y columnas. Entonces después será menos, más, menos, más. ¿Sí? O directamente con la operación menos 1 elevado a la I más J. Y luego ya que tenemos los cofactores, entonces expresamos la matriz adjunta. La matriz adjunta de SI menos A, ¿cómo nos quedaría? S más 4, 1, menos 3 y S. 1, menos 3 y S. Entonces es la matriz de cofactores, pero transpuesta. Y lo que nos falta es el determinante. El determinante de SI menos A. Entonces calculen el determinante y denme un minutito para ir por mi cargador, ¿sí? No me tardo nada.
Muy bien, entonces, ¿cómo queda el determinante? Es S cuadrada más 4S más 3. Más 4S más 3. Ok, entonces la matriz inversa SI menos A inversa sería la adjunta sobre el determinante. Entonces, podemos escribir 1 sobre el determinante S cuadrada más 4S más 3 por la adjunta, que es S más 4 menos 3, 1 y S. Entonces, eso sería lo mismo que tuviéramos cada elemento de la matriz dividido entre el determinante. Entonces, en cada elemento de la matriz tendríamos un cociente. Y luego a esta matriz hay que calcularle su transformada inversa. Entonces, la forma más sencilla de calcular la transformada inversa es, pues si lo tenemos factorizado, el denominador, ¿no? Y ya utilizamos el método que más nos convenga, ¿no? Si es necesario, pues hacemos fracciones parciales. Si no es necesario, si están en las tablas, pues entonces utilizamos las tablas. Pero siempre es mejor tenerlo factorizado. En las tablas aparece factorizado. Y si utilizamos fracciones parciales, pues también lo necesitamos factorizar, ¿no? ¿Cómo podemos factorizar ese 1 sobre S cuadrada más 4S más 3? El denominador, ¿cómo nos queda factorizado? ¿Se puede factorizar o no? S más 3 por S más 1. Entonces, esto es igual que S más 3 por S más 1. ¿Sí? Si tienen tablas de transformadas de Laplace, ¿hasta aquí hay alguna duda? Antes de que borre. ¿No? ¿No hay dudas? No, creo que no. Bueno, entonces voy a borrar. Entonces ya calculamos SI menos A, ya calculamos la inversa, pues nos falta la transformada inversa.
Entonces nos va a quedar que es la transformada inversa de Laplace de la matriz inversa de SI menos A, que es lo que tenemos abajo. Entonces, solamente vamos a escribir cada uno de los elementos de la matriz con su correspondiente denominador. Entonces tendríamos S más 4 sobre S más 3 por S más 1. Eso, bueno, no es completamente necesario que lo escriban así. Si lo quieren dejar expresado, pues está bien también. Pero para no confundirnos con las funciones que estamos buscando, las transformadas inversas. Y eso. Entonces queremos la transformada inversa de Laplace de esa matriz, que es lo mismo que la transformada inversa de Laplace de cada uno de los elementos de la matriz. Pues, ¿cómo calculamos esas transformadas inversas? ¿Sí tienen sus tablas? ¿O no tienen tablas? ¿Tienen estas tablas, chicos, o no? ¿O no las encuentran? Me parece que Francisco ya les pasó unas. Ok. Bueno, si no, también les paso estas tablas. Si no, con las que tiene Francisco también vienen las que vamos a utilizar. Entonces, las funciones que tenemos, como tenemos un producto en el denominador, podríamos resolverlas con esas que aparecen aquí, porque tienen un S más A, un S más B. Y nos quedan estas. Entonces, por ejemplo, la de menos 3, 1, S, pues se pueden resolver con cada una de estas por separado. Nada más hay que ver qué sería A, qué sería B y completar si es que nos hiciera falta para tener los numeradores que aquí nos indican, ¿no? Entonces, esas por separado pues ya nos sirven para los tres términos. Pero nos queda el de S más 4 sobre S más 3 por S más 1. Entonces,
podemos también utilizar estas dos fórmulas, pero tendríamos que separarlo. Y como tenemos un S más 4, tendríamos que separarlo para que nos quedara con estas fórmulas. ¿Sí? Porque no tenemos ninguna fórmula donde tenga en el numerador una constante y S. Solamente o una constante o S. ¿Sí? Pero sí se puede hacer con esas dos fórmulas. Si no quieren utilizar estas fórmulas, entonces tendrían que aplicar fracciones parciales para que nos queden términos de este tipo. Pero hay que hacer fracciones parciales. Entonces, ¿qué hacemos? Fracciones parciales para tener al final términos de esta forma. ¿Sí? O utilizamos directamente estas dos fórmulas de aquí. Es más fácil con las fórmulas, ¿no? Ok, con las fórmulas. Sí, mientras no nos confundamos, sí es fácil. Entonces, vamos a calcular cada uno. Vamos a comenzar por los fáciles. En el numerador solamente tenemos un número que es 1 o menos 3 y donde tenemos nada más S. Y después vemos donde tenemos S más 4. Entonces, son esas dos fórmulas. Entonces, déjenme regreso y vamos calculando. O lo vamos diciendo, aquí lo voy a escribir. Bueno, entonces vamos a ver primero para uno sobre S más 3 por S más 1. Entonces, así como está escrito, A sería 3 y B sería 1. Este sería A y ese sería B. Entonces, la fórmula nos dice que es 1 sobre B menos A voy a escribir la fórmula. 1 sobre B menos A por el exponencial A menos AT menos el exponencial A menos BT. Entonces, esa es la fórmula. Entonces, para nuestro caso tenemos 1 sobre 1 menos 3 sería menos 1/2, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Y luego tenemos los exponenciales. Exponencial a la menos 3t para A menos
el exponencial de S1 menos t. Y luego, como tenemos el menos 1/2, pues podemos multiplicarlo para quitar ese signo negativo o desarrollar el producto. Los positivos nos quedaría el 1/2 del exponencial a menos t y negativo igual menos 1/2 exponencial a la menos 3t. Entonces, ahí está el primero. Y luego tenemos después S más 3, S más 1, pero en el numerador es menos 3. Entonces, la fórmula es con un 1 en el numerador. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar ese menos 3 como un factor. Entonces, la fórmula es la misma, no la voy a escribir. Pero la única diferencia es que tenemos ese menos 3. Entonces, sería el menos 3 si lo sacamos como factor por toda la transformada inversa de 1 sobre S más 3, S más 1. Y eso fue lo que ya calculamos ahorita. Entonces, solo hay que multiplicarlo por menos 3. Entonces nos quedaría ahora menos 3 medios e a la menos t más 3 medios e a la menos 3t. ¿Sí? Utilizando lo mismo que ya habíamos hecho arriba. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Luego vamos a hacer el último elemento. Y ahorita regresamos al primero. Entonces tenemos S sobre S más 3 por S más 1. Entonces aquí utilizaríamos la otra fórmula. Nuevamente necesitamos, o está escrita para A y B, que son estos coeficientes. Y la fórmula nos dice que es 1 sobre B menos A y luego es B exponencial a la menos BT menos A exponencial a la menos AT. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula. Ahora, con el A y B que nosotros tenemos,
1 sobre b menos a. Igual nos va a quedar menos 1 medio. Y luego es b por e a la menos bt. B es 1. Entonces es 1 exponencial a la menos t. Y luego es menos a, que es 3, exponencial a la menos 3t. Si desarrollamos esos productos, nos queda menos 1 medio e a la menos t, y luego nos queda más 3 medios e a la menos 3t. Sí, no hay problema con esa. Y les queda así. Sí. Ok. Entonces nos falta el primero, S más 4. Entonces, S más 4 lo podemos separar. Podemos poner los mismos denominadores, uno con numerador S y uno con numerador 4, y sumarlos. Y al final pues nos quedaría eso. Entonces, si lo escribimos así, pues ya tenemos cuál sería la transformada inversa de S sobre S más 3 por S más 1, que es lo que acabamos de calcular. Y nos quedaría un 4 por 1 sobre S más 3 por S más 1, que es el primero que calculamos. Entonces, ya podemos utilizar estas soluciones que encontramos para ese elemento. Les voy a borrar y nos quedaría entonces la transformada inversa de S más 4 sobre S más 3 por S más 1. Entonces, esta es la que podemos separar como la transformada inversa de S sobre S más 3 por S más 1 más la transformada inversa de 4 sobre S más 3 por S más 1. Entonces, lo podemos separar así porque si sumamos estos dos cocientes, nos va a quedar lo mismo, ¿no? S más 4 sobre el mismo denominador.
Ambos están con el mismo denominador, no hicimos fracciones parciales ni nada, solamente lo expresamos como una suma, con los mismos denominadores. Entonces, ya sabemos cómo es la transformada inversa para el primer término, que es lo último que escribimos, y también para el otro, nada más que va multiplicada por un factor 4. Entonces, simplemente tendríamos que sumar las soluciones que ya encontramos. Entonces, para esta primera transformada inversa, pues ya sabemos que nos queda menos 1/2 e a la menos t más 3/2 e a la menos 3t. Y para la segunda, ¿qué nos va a quedar? Sería 4 por lo que nos quedaba de 1 sobre s más 3 por s más 1. ¿Qué nos quedaba? Es 2 a la menos t menos 2 a la e elevada a la menos 3t. Aquí, 2 por, ¿verdad? Sí, perdón. 2 e a la menos t. ¿Y el otro también es 2? ¿Negativo o positivo? Negativo. Sí, 2. Menos 2 e a la menos 3t. Entonces, solo multiplicamos por 4 lo que nos había quedado de el primero que sacamos, ¿no? Que era 1 sobre s más 3 por s más 1. Y pues hay que sumarlos. Entonces, para e a la menos t tenemos menos 1/2 más 2. Y para e a la menos 3t tenemos 3/2 menos 2. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de esto? Queda 3/2 de e a la menos t menos 1/2 de e a la menos 3t. Menos 1/2 e a la menos 3t. Entonces, con eso ya tenemos los 4 términos de la matriz phi. Entonces los voy a borrar y vamos a escribir la matriz phi, ¿cómo nos queda? Entonces la matriz phi finalmente nos queda, pues aquí tenemos s más 4, entonces son 3/2 e a la menos t menos
1 medio e a la menos 3t. Y luego con 1 por 4, ¿qué nos quedaba? 1 medio y menos 1 medio, ¿verdad? Sí. Ok, 1 medio e a la menos t menos 1 medio e a la menos 3t. Y luego era con menos 3. Entonces son menos 3 medios e a la menos t más 3 medios e a la menos 3t. Menos 1 medio e a la menos t y más 3 medios. Entonces, así nos queda la matriz phi. ¿Hay dudas en el cálculo de la matriz phi? ¿No? ¿Todo bien con el cálculo de la matriz phi? Sí, maestro. Ok, entonces, ya que tenemos la matriz phi, entonces ya podemos pasar a la solución. La solución para x de t. Entonces, la solución, habíamos dicho que es x de t igual la matriz phi por condiciones iniciales más la integral de la matriz phi tenemos tau de tau de tau. Entonces, esa es la solución completa. Entonces, decíamos, la primera parte es la solución homogénea y la segunda parte, que es la integral, es la solución forzada. Entonces, vamos a comenzar por la solución homogénea. La solución homogénea es x de t igual a phi por condiciones iniciales. Entonces, la matriz phi ya la tenemos, que es la que está arriba. Entonces, nada más tendríamos que multiplicarla por el vector de condiciones iniciales, que es 6 y 0. ¿Cómo nos quedaría x de t si multiplicamos por el vector de condiciones a la matriz phi? No voy a volver a escribir phi para no volver a escribir la matriz que está arriba, pero es la matriz que calculamos arriba. Y estaría multiplicado por el vector de condiciones iniciales, que es 6 y 0. ¿De qué dimensión sería lo que nos resulte?
de 1 por 2. Sería un vector columna también, ¿verdad? 2 elementos. Entonces, ¿qué nos queda en cada uno de esos elementos? La primera columna multiplicada por 6. Aquí, entonces sería 3 medios, e a la menos t menos 1 medio e a la menos 3t multiplicado por 6. ¿Sí? Y el otro pues no, porque va por 0. Entonces tendríamos que nos quedaría que sería 9 Sí. y a la menos t, y el otro sería menos 3 e a la menos 3t. Y luego lo mismo para el segundo renglón, ¿no? Ese primer elemento de la primera columna también multiplicado por 6. El otro elemento de la otra columna irían multiplicados pero por 0. Entonces nos va a quedar menos 9 e a la menos t y más 9 e a la menos 3t. ¿Sí? Así nos quedaría la solución homogénea x de t. ¿Sí? Entonces ya tenemos la solución homogénea. Si además nosotros queremos ver la salida, ¿cómo sería la salida con esta solución homogénea? O solo considerando la solución homogénea. Entonces calculamos la solución homogénea de esta ecuación. Si queremos ver la salida con esta solución homogénea, lo que tendríamos que hacer es sustituir en la ecuación de salida lo que encontramos. Nosotros ya tenemos este x1 y este x2, que es el x de t que acabamos de calcular. Entonces podemos sustituir aquí la solución que acabamos de encontrar y ya encontraríamos una expresión para la salida. Entonces podemos simular este sistema y ver cómo serían las curvas de salida para esta parte de la solución homogénea, únicamente la solución homogénea. Nos estaría faltando todavía la solución forzada. Entonces, la salida para la solución homogénea sería sustituyendo aquí el vector que acabamos de encontrar, x de t. Y ya encontraríamos una expresión para y1 y y2. ¿Sí? Entonces, la salida sería la salida para la solución homogénea sería con la ecuación de salida, tendríamos que es y1, y2 y nos dice que es igual a la matriz C, que es una matriz identidad 1, 0, 0, 1
por la ecuación que acabamos de encontrar, x de t. Voy a escribir x de t para no escribir toda la matriz, ¿sí? Pero es esta matriz que tenemos aquí. Para no escribir todo el vector. Y luego la expresión continua dice que es más, en el vector d tenemos ceros, entonces no es necesario que los consideremos en la expresión, ¿sí? Porque son ceros. Entonces solo nos quedaría esta parte de aquí. Lo demás no, porque d son ceros. Entonces, ¿qué nos queda de multiplicar esa matriz de identidad por x de t? ¿Qué nos quedaría? El mismo x de t. El mismo x de t, porque solo va multiplicado por 1, ¿no? Por 1 es 0. Entonces nos va a quedar igual. Y1, y2. Serían exactamente las mismas expresiones. Entonces, si nosotros simulamos, las curvas de respuesta que obtenemos deben de corresponder a estas funciones que calculamos. Si los graficamos por métodos diferentes, las curvas de salida por la representación de espacio de estados y ese 9 exponencial menos 3 exponencial lo hacemos con algún otro graficador, debe de corresponder con las respuestas que tenemos por la representación de espacio de estados. Únicamente la parte homogénea. Tendríamos Y1 es toda esta expresión, toda esta salida, y Y2 sería esta curva, o la curva que nos representa esa ecuación. Entonces, la próxima clase graficamos estas dos salidas y bueno, lo que nos resulta en la gráfica debe de coincidir si nosotros graficamos estas ecuaciones por aparte. Entonces, únicamente vamos a ver las salidas de la representación de espacio de estados, la salida homogénea. Y nos va a faltar calcular la salida forzada. Entonces, para la salida forzada necesitamos integrar exponenciales. Entonces, recuerden o chequen cómo son las integrales de funciones exponenciales. Y para hacerlo más fácil la próxima clase. Y luego ya vemos las curvas de salida de toda la respuesta completa. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Dudas o comentarios? ¿Todo muy claro? Todo bien. Ok. Pues, déjenme paso lista y ya terminamos por hoy. Sus exámenes ya están revisados. Se me hace que no les he mandado la calificación, pero ya están revisados. Ahorita que terminemos la clase les mando sus calificaciones. Cheque. ¿Dónde? Perdón. Sí, no, dime. Es que le vamos a preguntar, tenemos una duda en la tarea que dejó. Ajá. Era en el inciso A. Solamente queremos saber qué salidas vamos a... O sea, en el vector de salidas, nomás vamos a poner Y o Y punto, o qué, es que no lo indica. Déjame la veo.
Les di nada más una función de transferencia, ¿verdad? Sí. Ok, sí, cierto, no les puse. Como salida pongan X1 y X1 punto. 2 salidas. O nada más pongan X1. De hecho, las salidas ustedes las pueden definir, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos en la salida. Entonces pueden poner como salida X1 y X1 punto, si es que les queda como X2 o nada más una de las dos. Entonces, como ustedes quieran, pongan X1, pueden poner X2 como salida o pueden poner las dos. La que ustedes decidan representar como salida. Muy bien. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces, déjenme les paso lista rapidísimo y ya terminamos. Okay, entonces, les voy pasando lista y si gustan se pueden ir retirando conforme los vayan nombrando. José Vladimir. Presente. Eduardo Campos. Presente, maestra. Eduardo Cervantes. Gerardo Luna. Julio Ángel. Presente, maestra. Mario César. Presente, maestra. Eric. Presente. José Miguel. Presente, maestra. Juan Uriel. Juan Bernardo. Presente, maestra. Jorge Luis. Ángel. Presente. José Rosario. Maestra, él dijo que tenía problemas con su internet, que por eso no se había conectado. Ok, gracias. Elías. Presente. Ricardo. Presente. Humberto. Presente. Carla. Presente. Juan Francisco. Presente. Ana Sofía. Presente. Jesús. Presente. Jesús Antonio. Genaro. Presente, maestra. Loreta. Presente. Ulises. Presente. Enrique. Presente. Uriel Adolfo. Guadalupe. Presente, maestra. Ok. Presente. Diego. Presente. Yaneli. Presente. Marco Antonio. Presente. Anaí. Presente. Francisco Javier. Paloma. Presente. Alan Uriel. Presente. Gerardo Andrés. Presente. Leonardo. Presente. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el jueves. Que estén bien, cuídense. Gracias, maestra, igualmente. Nos vemos. Nos vemos.